la gracia es que dentro del pliego técnico se hace referencia justamente al capítulo, al pliego técnico número 6, por lo tanto uno toma el pliego técnico y lo analiza. Básicamente, dentro del pliego número 6 se definen los métodos de medición de la resistencia puesta a tierra. Y estos métodos de medición de la resistencia puesta a tierra se basan generalmente en estándares internacionales. ¿Y cuál es uno de los estándares internacionales más utilizados? Es el IEEE 81 y la ISE 61557. En general, el equipo nuestro trabaja con la 61557 y lo vamos a ver, que es la calle potencial, que también nos toma el IEEE 81. Recuerdo cuando nosotros participamos en los comités, nosotros participamos en el comité eléctrico de la Asociación de Empresas Eléctricas y la SEC nos pidió participar justamente como lo que hablaba Oscar, que era, digamos, estas comisiones ciudadanas que de alguna manera dábamos y nos pasaron ciertos pliegos. A mí me tocó justamente revisar la puesta en servicio y estos pliegos técnicos también asociados a resistencia o sistema de puesta a tierra. Y nosotros lo estuvimos revisando. Y por ejemplo, una de las cosas que nosotros enfatizamos está relacionada porque la empresa eléctrica o la SEC, de alguna manera, en un momento disponibilizaba de este IEEE 81, el estándar IEEE 81 lo disponibilizaba en la, digamos, en la SEC de cada una de las regiones, en cada una de las ciudades. Pero el punto era que el pliego técnico está en inglés, es un tema más o menos complejo, entonces una de las ideas de la sugerencia era que se colocara dentro de anexos, se colocara de alguna manera ciertas mediciones, las más, por ejemplo, representativas, se pudiesen colocar y traducidas y en español bastante claro para todos. Porque uno se encontraba con situaciones donde se hacían mediciones y no se definían correctamente las maneras de medir. Entonces, sí, eso fue una de las cosas que agregó y lo agregó justamente en la anexo 6.3. Y vamos a ver después las instrucciones necesarias. Habla sobre el 6.2, habla sobre el valor de la resistencia puesta a tierra. Debe ser que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a las permitidas. También el pliego técnico, digamos, del pliego técnico 6, también habla sobre digamos, verificación de objetivos de tensión de contacto, tensión de paso permitida. Entonces, también hace énfasis a esos puntos que, si bien no nos toca en este anexo, en este pliego, sí nos toca en el pliego 6. Y los instrumentos utilizados en las mediciones, que también fue un aporte que hicimos que fue relacionado con la calibración de los equipos. Es importante que los instrumentos estén, de alguna manera, que estén midiendo lo que deben estar midiendo. Por lo tanto, si hablamos de calibración vigente, y eso fue una de las cosas que también agregaron en el pliego de nuestra consideración. Esto es el anexo 6.3. De hecho, esta es una fotografía, por mi parte, de lo que es la fotografía que aparece en la IEEE 519. Es decir, el formato es bastante antiguo, ¿ya? Está hecho yo creo que en Word 1.01, una cosa por el estilo. Y ahí está hecho, ¿ya?, la manera en cómo se debe medir. Entonces, el método, justamente, como lo describe, es hacer pasar una corriente entre un electrodo del sistema de puesta a tierra. Es decir, si yo voy a medir esta malla, por ejemplo, ya voy a hacer pasar una corriente entre este electrodo y una estaca o un punto de corriente, ya que lo conecta a una cierta distancia. Ahí vamos a hablar sobre esta distancia. Lo conecto a una cierta distancia, ¿ya? Y eso hago pasar una corriente, en la cual yo la estoy midiendo. Entonces lo que necesito es un amperímetro para medir corriente. Y por otro lado, coloco en la misma dirección, en el mismo sentido, coloco una escala de auxiliar, de potencial, que me permite tomar la muestra de tensión. Y hago la medición con un multímetro. En rigor yo podría utilizar un multímetro, un amperímetro, para hacer esta medición, pero el tema pasa en que generalmente las mediciones se hacen en corriente alterna, no en corriente continua. ¿Ya? A diferencia de la medición de aislamiento que se hace en corriente continua, por lo tanto aquí en corriente alterna ya se hace un poco más complicado con un instrumento como este. O al menos tendría que generar una fuente de tensión de corriente alterna. Y en ese aspecto se hace la medición. Y como dice Oscar, básicamente es ley de Ohm. Entonces utilizamos la muestra de tensión, la muestra de corriente y generamos el valor de la resistencia. Existen variantes para estar seguros de nuestra medición que la hacemos en el sentido opuesto, digamos, al sentido de conexión de la estaca de corriente, y conectamos la tensión en otros puntos, ¿ya?, en el sentido opuesto. Entonces con eso garantizamos que la prueba sea correcta.
Generalmente, el gran tema más es cuál es la distancia que debemos tener entre la estaca de voltaje y la fuente de corriente, la de corriente versus la de tensión. Y ese ahí está el punto más importante donde cómo hacemos la medición. Y generalmente lo que se hace son varias mediciones que se colocan, que se va variando la medición de tensión, la puesta de tensión, se va variando en distintos puntos, incluso en el punto, digamos, contrario a donde está instalada la estaca. Y se hacen mediciones simultáneas, ¿ya? Se van haciendo varias mediciones, y si nosotros encontramos una curva con un aplanamiento, ¿ya? Como el que se muestra en la zona, entonces nosotros estamos en una situación de una tierra homogénea, ¿ya? Una tierra que de alguna manera está en óptimas condiciones para interpretar los valores de guiometría en ese trazo de la curva. Sin embargo, y más o menos lo que garantiza o las recomendaciones son utilizar una distancia de separación que son aproximadamente 6 veces ya el tamaño de, en este caso, del electrodo ya, que nosotros tenemos de tierra. Entonces, 6 veces el electrodo de tierra más o menos la distancia que nosotros deberíamos tener entre la estaca de voltaje y de corriente. Sin embargo, existen métodos ya, que explican que uno de los métodos que más se utiliza, que más característica o que más se ha hablado y que más se utiliza en la medición, es el método de la regla del 62%. Es un método donde nosotros tenemos sistemas bastante homogéneos, entonces nosotros, y no hay influencia entre las estancas de tensión y corriente, nosotros elegimos un valor de corriente, un valor para digamos, la distancia de la corriente, por ejemplo, 6 veces que la nosotros elegimos, y entre medio colocamos a un porcentaje del 61,8%, colocamos la amenaza o la punta de tensión, la muestra de tensión. Y en función de eso, vamos a obtener supuestamente esta parte, vamos a estar llegando a la parte aplanada, digamos, de esta curva que nosotros deberíamos tener características. Pero, eso siempre y cuando suceda, sé que la estaca de tensión, o de la de corriente y la de tensión, ¿ya? Que son elementos que están, digamos, puestos en tierra, van a generar gradientes de tensión, y esos gradientes de tensión estén en la separación ideal, ¿ya? Que no hace, digamos, interferencia entre uno y otro. Esa es la distancia de la que nosotros descubrimos, 6 veces, 61%. Pero hay veces que esta respuesta o esa distancia, ya sea por impedimentos del espacio físico que tenemos, o por el impedimento de que la Tierra no es lo suficientemente homogénea, o tenemos tierras áreas muy grandes desarrolladas, entonces muchas veces se nos va a dar que no vamos a tener esta curva de aplanamiento, porque lo que está sucediendo es que existen las esferas de influencia se están de alguna manera traslapando. Cuando se empiezan a traslapar esa esfera de influencia, que lo que está pasando es que nosotros no vamos a tener esa curva plana, sino vamos a tener un gradiente. Entonces, ahí hay una variante, claro, no está explicado en la normativa del libro 81, pero hay bastante bibliografía que habla sobre el tema, y una de las variantes más utilizadas es utilizar lo que se conoce como pendiente TAC. La pendiente TAC está mostrando justamente varias mediciones de puesta por método de caída potencial, está mostrando justamente que no tengo la parte plana de la curva, entonces utilizo este método. Básicamente este método es obtener o hacer mediciones en distintas distancias. ¿Cuáles son esas distancias? Una medición entre las estacas de tensión y corriente al 20%, una medición, otra al 40% y otra al 60%. Cuando tengo esas mediciones, voy a obtener lo que se conoce como un factor mu, un valor mu, que es la resistencia medida a esos puntos. Una resistencia medida al 60%, una resistencia medida al 40%, y dividido por el porcentaje entre la del 40% versus la del 20%. Ese factor que me aparece acá me va a dar un valor que es la relación entre el voltaje y la corriente. Y ese valor me lleva a una tabla, la cual está en una tabla referencial, y por ejemplo ese valor mío me da 0,54, yo reviso el 0,54, encuentro el valor y me dice que ese valor debería ser que digamos, la tenaza de tensión, la punta de tensión, tengo que utilizar ya al 62,3% de la de corriente. Y ese es el punto donde hago la medición de resistencia. Entonces, es un punto como una variante para cuando nosotros no tenemos o tenemos solapamiento, cuando tenemos mallas grandes o tenemos de alguna manera un impedimento en la medición
Esto lo muestro porque es bastante referencial a los profesores en la Universidad de Osorno. Se ofreció para hacer justamente una muestra de mediciones, ya una persona con bastante experiencia en el tema de mediciones de puesta de malla de tierra, y él hizo mediciones en subestaciones, trabajaba en SAESA, entonces él hacía clases también en el INACAP de Osorno, y mostró varias mediciones que él fue haciendo, y justamente va mostrando esta curva sigue acá, en este caso es el punto, digamos, cuando está más cerca del electrodo del potencial, más cerca del electrodo de corriente, en el cortocircuito o del cero, y en función de eso, de la resistencia cero, y en función de eso me va mostrando ya justamente esta estabilidad en esa zona que hablábamos de, digamos, de poca variación. Entonces tomaba el valor del 61,8%, y determinaba el valor de la resistencia respectiva. Y así, para cada una de las verificaciones o las mediciones que fueron haciendo en distintos puntos, y era bastante consistente, digamos, en las pruebas, los ensayos que iban haciendo, ¿ya? Era básicamente para mostrar ejemplos reales, ¿ya? Donde se estaba utilizando el método de la regla del 62%. Por otro lado, existe una variante. ¿Cuál es el gran problema que tiene el método de calle potencial? El método de calle potencial, la gran variante que tiene, o el gran problema que tiene, es que yo necesito desconectar el punto de tierra, la conexión del electrodo de tierra, necesito desconectarlo del sistema. Entonces dejo todo mi sistema en el proceso de la medición, lo dejo sin protección. Entonces, ¿cuál es la variante? Hay una variante y que está bastante, digamos, consensuada por los expertos. Es un método ya, que es igual que el método de calle potencial. De hecho, estamos utilizando la carga de corriente, la de voltaje, el electrodo a prueba, pero utilizamos un punto que en este caso es una corriente, una tenaza de corriente, en la cual me permite de alguna manera tomar la medición sin la necesidad de desconectar ya, el electrodo de tierra. Entonces, es una variante del método de calle potencial, que es el método más variado, pero es una variante que me permite mantener conectado al sistema sin tener que desconectar y dejar de alguna manera sin protección al sistema eléctrico. Existe también otros métodos alternativos cuando nosotros no tenemos acceso a ciertas tierras. De hecho, la INRE 81 describe este método, ¿ya? Y este método es un método sin estaca. Generalmente se utiliza en una zona, un perímetro, ¿ya? Que básicamente estos perímetros son dos tenazas, muy similares como lo muestra este equipo. Son dos tenazas que están conectadas en el mismo toroide, una inyecta tensión, la otra mide corriente, y en función de eso hace el cálculo de la resistencia. Pero es un método, digamos, que tiene ciertas, digamos, restricciones, ¿ya? Una de las restricciones importantes, y esto es solamente como anécdota, lo cuento, que en algún momento necesitábamos en la casa, íbamos a rentar la casa y a pasar la casa era una casa digamos, de vivienda, y a pasar a comercial. Entonces nosotros necesitábamos hacer verificaciones de todo el sistema eléctrico, ¿ya? Y yo obviamente no podía participar porque obviamente estaba comprometida en la empresa. Entonces fue una empresa que hizo la medición, pero dentro de la medición, uno de los bueno, que es algo bastante normal que uno ve, el informe, que de repente uno ve un informe como de 20, 30 páginas, pero en realidad son como 2 páginas las que realmente traen la información que uno necesita. La otra venían todas las normas escritas, de hecho venía todo el catálogo del equipo. Afortunadamente el equipo que venía era un fluke, ¿no? Y era esta clase, un poco más antigua que esta, pero era la 1630. Pero el gran pero que tenía eso era que habían hecho esa medición, que era dentro de la medición, dentro de los 5 ohms que supuestamente veía la normativa, pero sin embargo, ya, el gran problema que tenía era que la medición se había hecho en un solo punto, es decir, con una sola estaca, en una casa donde solamente tienes un electrodo de tierra. Y ese método está invalidado para hacer la medición en esas condiciones. Para que se haga el método, para que el método sea válido, tú tienes que tener resistencia en paralelo. Por lo tanto, no es un equipo ideal, o más que ideal, no es un equipo que lo puedas utilizar para esa aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú tienes un solo electrodo,
generalmente se utiliza cuando tengo más de un punto de conexión a tierra. Por ejemplo, tengo una malla. O si es que tengo un punto de conexión, solamente un punto de conexión, debería yo hacer una configuración, una red, ya, donde voy a conectarme con puntos distintos a distintas distancias y de alguna manera generar las posibilidades de resistencia en paralelo. Porque el principio de utilización es que yo estoy comparando la resistencia bajo prueba versus la resistencia en paralelo que remiten prácticamente despreciable el valor, termina siendo prácticamente cero con respecto a la resistencia de prueba. Por lo tanto, el método siempre se utiliza, por ejemplo, en mediciones en los postes, que tengo el alumbrado, en torres de tensión, incluso las torres de alta tensión se colocan unos toroides grandes, ya que son de núcleo partido, y que me permiten hacer esas mediciones en la base de la torre. Entonces, ojo que es un método que no es válido para aplicaciones, sobre todo en domicilios donde tengo solamente un punto de conexión a tierra. Y lo otro importante es que, si bien los expertos hablan de que es el mejor método de medición de la ventilación del sistema puerta-tierra, pero sí me permite entregar lo que ellos conocen o la diferenciación que hacen entre lo que es el grounding, la tierra, y el overing, que es la conexión, ya, o los cables que llegan a tierra. Y sí es una muy buena alternativa para ver esos puntos de conexión. Cada uno de los puntos puedo ver si están bien conectados a la malla. Y lo otro es que también me permite ver, por ejemplo, en el caso de este instrumento, el que también tenía corriente de fuga. Entonces, cuando yo tengo corriente de fuga, también me está mostrando una anomalía, un problema que tengo justamente en la circulación de una corriente por la